Listo. Sí, gracias. Bueno, esta noche seguimos con una clase secuencial de la anterior que se llamó La Reina del Cielo, donde el profeta Jeremías hace una exhortación al pueblo de Dios para evitar el culto de la Reina del Cielo, ya que Dios eh, les advertía antes de llevarlos al exilio babilónico. Y esta clase es adicional también a la idolatría. Esta clase se llama La Virgen de Guadalupe en México y el Evangelio de Cristo. Amén. Eh, Empezaremos citando el Salmo 135:15, que es muy claro y definitorio. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. En la clase anterior vimos Éxodo, capítulo 20, en los primeros versículos, el Señor, el Todopoderoso, el Rey del universo, ¿verdad? Que dio Ujú. sus mandatos, nos dice, eh, no te harás imagen. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra. Y resulta que con el caso de la Virgen de Guadalupe, eh, se atribuye un milagro de Dios, un milagro divino, la imagen, ¿no? Que apareció una imagen en un yate, en una toga de un hombre que se llamó Juan Diego. Y bueno, la Virgen de Guadalupe es todo un misticismo, ¿verdad? Ahí vemos una imagen donde muchas personas místicas pues le adoran, no solamente los mexicanos, aunque es un legado del pueblo de México. Entonces, hoy queremos hablar cómo es que posible que el Dios que dice no te hagas imagen, permita una imagen supuestamente milagrosa que aparece en esta nación y que es venerada por millones, millones de mexicanos. Yo puedo ver a la Virgen de Guadalupe en millones de hogares mexicanos. A veces hay retablos, hay imágenes en los comercios, en todos lados, bueno, hasta en las cantinas y en los antros. Eh, no es que vaya allí tampoco, pero sí las he visto. Está en todos lados este eh, asunto de la imagen, pero vamos a empezar desde un punto básico, ¿no? Es un engaño. Es un engaño y vamos a explicar por qué. Miren, están ustedes viendo en la diapositiva una imagen muy venerada en el México prehispánico que se llamaba la diosa Tonantzin. La diosa Tonantzin, que está allí en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, esta imagen, era muy, muy venerada y estaba su sitio de veneración en el Cerro del Tepeyac antes que llegaran los españoles. Incluso venían de todo Mesoamérica y Centroamérica a traerle tributos, ofrendas, eh, justamente en esas épocas de diciembre. Pues en el Cerro de Tepeyac, mucho antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya tenían un templo dedicado a la diosa Tonantzin. Tonantzin, según su cosmogonía, su creencia, era la madre de los dioses. Ellos la llamaban la madre de todos los dioses, ¿no? Entonces, a esta diosa le dedicaban en el mes de diciembre una fiesta mayor
y les decía que desde Centroamérica hay indicios que venían caminatas con bienes, con regalos, traían cosas hacia ese templo para ofrecérselos, no a la guadalupana, porque la guadalupana todavía no existía, sino a Tonantzin. La guadalupana, vamos a ver más adelante, viene de una región española de Extremadura. Por eso de ahí partimos que la Virgen de Guadalupe es un gran engaño religioso. Vamos a ver otro punto. La Basílica de Guadalupe se encuentra construida justamente encima del templo de la Tonantzin. Esto nos muestra nuevamente el inteligente sincretismo que hicieron los colonizadores, los misioneros franciscanos y dominicos que llegaron aquí a México con objeto de conquistar las tierras, ¿no? Justamente la imagen de la guadalupana como la conocemos, como la están venerando allí en el cerro, como ustedes pueden ver, no es de origen mexicano, no es de origen mexicano. La Tonantzin sí es mexicana prehispánica y la Guadalupe es de origen español. Ahí está una imagen de la Virgen de Guadalupe original que trajeron de la región de Extremadura, ¿no? Hay toda una leyenda, están ahí las diapositivas. Hay una leyenda allá por el año 1300, ¿no? En el siglo XII, fíjense. Se dice que un vaquero se encontró una pequeña imagen, pero morena. Era de la Virgen María morena, pero todo indica que era una alusión a la esposa de Mahoma, de Mohammed. ¿Por qué de Mahoma? Porque los musulmanes ocuparon España por 8 años, todos los musulmanes, y los musulmanes, como venían del Medio Oriente, no eran muy blancos, sino eran morenos. Y se decían que Fátima, la esposa de Mahoma, era muy morena, entonces le hicieron una especie como de sincretismo y es decir, una reunión de religiones, y este señor se la encontró en la Sierra de Villercas, en Cáceres, España, cerca del río Guadalquivir. De ahí viene el nombre de Guadalupe, ¿verdad? En el río Guadalquivir. Y de repente un rey español, Alfonso XI, mandó levantar un templo dedicado a la Guadalupe de España. Ahí está su imagen, es una labrada en madera, ¿verdad? Vean ustedes los rayos del sol, el manto. Esta sí tiene niño, esta está cargando al niño, pero otra vez está la luna abajo, abajo de sus pies, ¿no? Eh, es un símbolo que los musulmanes tenían muy en cuenta, la luna, y los primeros indígenas americanos eh, que llevaron, Cristóbal Colón los llevó a España de regreso cuando dice descubrimos América, y Cristóbal Colón llevó muchas muestras de animales, de loros, monos, pieles, metales, plantas, cosas que encontró en América y también personas. Llevó indígenas y fueron bautizados en 1496 en ese templo de Guadalupe, ¿no?
Vean, ahí la imagen de esa eh, aparición en el río Guadalquivir, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la Virgen de Guadalupe un siglo y medio antes del descubrimiento de América, ¿no? Antes de que América fuera descubierta, allá en España ya había una Guadalupe y aquí en América ya había una Tonancia, ¿no? Los elementos iconográficos que tiene la Guadalupe de Guadalquivir, de allá, son el querubín, la media luna, el manto estrellado, los rayos de esplendor, ¿verdad? Y es una versión adaptada de la aparición de a Juan Diego, ¿no? Ahí está otra imagen de la Guadalupe de Extremadura. Ella es la reina de la hispanidad, ¿no? De origen español. Vean ustedes la labranza, el rostro totalmente moreno, ¿verdad? Por eso dice el Salmo, los ídolos de ellos son oro y plata, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan. Y la Biblia es muy clara en este sentido. Las reclamaciones que hicieron el clero español en Extremadura tuvieron reclamos, ¿no? El clero español contra el clero mexicano de que el lugar de nacimiento de la Virgen de Guadalupe era Extremadura y ponen como prueba el retablo de la imagen original del año 1335. Dicen, oigan, pues nada más se la llevaron, ¿no? Ahí en la Sierra de Guadalupe, en el sur de España, ¿no? Ahora, recordamos de la ocupación árabe que hubo en España, el prefijo guadal es río y lupus, lup, es de origen latino y significa lobo. ¿Qué crees que significa Guadalupe? A ver, ¿qué te imaginas? Pues significa río de lobos, río de lobos. Esto es lo irónico del el asunto, ¿no? Eh, Porque me recuerda un tanto unas palabras del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, que dijo, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Parece irónico, ¿no? Estoy yo relacionando ahí una exégesis, ¿no? Pero el hecho es que Guadalupe significa río de lobo, río de lobo. Río del Lobo, el río del Lobo. Bueno, continuamos. Ahí encontramos que cuando viene la conquista americana, los religiosos dicen, tenemos que meterles nuestra religión, convencerlos hacia nuestra religión. Ahora, hay algunos datos. Hernán Cortés era originario de allá de Extremadura, donde se veneraba la guadalupana, era de esa región, y él trajo un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cortés traía en una parte el arcabuz y la espada, y en otro el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque era la que lo iba a ayudar, ¿no? Y cuando se entera de que ahí en el Tepeyac, junto con los religiosos de la época, se enteran, hacen un estudio, ven en una forma inteligente que ahí se veneraba a la madre de los dioses, dicen, aquí es donde vamos a poner una ermita. Y pusieron una ermita en el cerro de Tepeyac. Históricamente ahí colocó una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué en el cerro del Tepeyac? Porque los españoles tenían un plan inteligente de conquista de Mesoamérica, ¿no? Sustituyendo religiosamente a los dioses indígenas por las imágenes católicas.
Hay algunos ejemplos, ¿no? Eh, la imagen indígena de Tlaloc, el dios de las aguas, lo pusieron muy similar a Juan Bautista. Entonces, donde se adoraba a Tlaloc, decían ahí vamos a poner a San Juan Bautista. Donde se adoraba a Xochipilli, el dios de las flores, decían allí vamos a poner a San Isidro Labrador, punto. Donde estaba el templo de Tonantzin, la madre de los dioses, allí vamos a poner a Santa María, Madre de Dios. Punto, ¿no? Donde aquí en Santana Chautempan, en Tlaxcala, vemos otra vez el sincretismo. Decían, vamos a ponerle Santana porque ahí se veneraba una diosa que era la abuela de los dioses. Y según la liturgia católica, Santana era la madre de María, por lo tanto venía a ser la abuela de Dios, ¿no? Y vean así, miles de indios terminaron creyendo que sus dioses solo cambiaron de nombre, de figura. Ahora, muchos indios fueron asesinados por la Santa Inquisición por negarse a bautizar, por negarse a postrar, a creer en las imágenes católicas. Muchos indios no eran sumisos, eran guerreros y decían, yo no voy con ustedes. Entonces, ahí vemos unos indios bautizados, ¿no? En la, bautizados según la liturgia católica, echándoles un poco de agua en la cabeza y cambiándoles el nombre, cambiándoles el nombre. Entonces, ustedes saben cómo fue la conquista de México. Fue también con espada terrible, con violaciones a las mujeres indígenas. De ahí viene la palabra tzinga, tzinga. Para nosotros es un gran insulto, discúlpenme la palabra, cuando alguien nos dice chinga tu madre. Perdón por la palabra, discúlpenme ustedes, quiero entrar a la etimología de la palabra tzinga. En náhuatl significa viola, ¿verdad? Viola, abusa, chinga, ¿no? Y de ahí viene el insulto. En esa pintura que estamos viendo, están muertos a filo de espada, niños y varones, y dejan a las mujeres. Es la matanza de Cholula. Esa es una de las matanzas más horribles que hubo en la conquista de América. Eh, Fue una verdadera hecatombe. Se dice que 300,000 indígenas fueron muertos en 3 días, en 3 días. Cholula, Puebla, era un centro ceremonial eh, importantísimo, era el centro religioso, era la ciudad sagrada en Hispanoamérica, antes de Teotihuacán y antes de todas, era aquí en Cholula. Y aquí en Cholula está si alguna vez vienen a la casa, yo vivo muy cerca de Cholula, Puebla, a 10 minutos está la ciudad, está la pirámide más grande del mundo. Tiene un basamento donde prácticamente la ciudad está asentada, Cholula, sobre, y lo que vemos es la punta de la pirámide. Vean ustedes, aquí hay alguna similitud. Está una foto muy antigua de el cerro del Tepeyac, el Cerrito de Guadalupe le llamaban, ¿no? Y es donde puso una ermita Cortés, después fue creciendo. Y vean ustedes la conquista de los lugares altos. Era una guerra de los dioses, decían ellos, ¿no? Esto es una costumbre muy antigua desde tiempos de Babilonia. Decían, el que conquista el templo ganó la guerra. Y lo aplicaron los griegos, los romanos, donde iban, conquistaban el templo.
y decían así, ganó la guerra. Vean ustedes los lugares altos, a la derecha está Cholula y a la izquierda está el Tepeyac. Ahora, una de las personas que más, uno de los que más daño hicieron a personas, edificios que hubo en Mesoamérica fue Juan de Zumárraga. Él manda en sus escritos enviados a España los informes que hacía Fray Juan de Zumárraga. Decía, hemos destruido más de 20,000 ídolos a base de marros, a base de derrumbarlos, y dice, y hemos destruido más de 500 centros ceremoniales. Vean ustedes cómo venía también la fuerza por un lado y otro el convencimiento, ¿no? Para 1588, un fraile, Diego de Santa María, redactó un documento donde ponía de manifiesto que había muchos hombres corruptos que estaban usando la imagen de la guadalupana apoyados en falsos milagros para obtener ganancias de ellos. Es decir, entre los mismos españoles empezaron a echar, ahora sí que oposiciones, había cierto partidismo y informaban eso, ¿no? Pero mientras tanto la conquista seguía, los indios fueron hechos esclavos para edificar los palacios. De hecho, la Ciudad de México se llamó la Ciudad de los Palacios para edificar y con la espada, con la cruz. Los españoles ya conocían el uso de la pólvora, ¿no? Y este es un mural de Diego Rivera que trata de decir cómo fue la conquista en México. Pero la conquista religiosa no fue muy complicada para ellos. ¿Por qué? Porque ya habían ubicado el sitio de adoración de la Tonantzin, ¿no? En la época de la conquista, pues todos los historiadores eran católicos, no había ningún protestante, ningún judío, ningún gitano, ¿verdad? Narraron hechos importantes pues de lo que pasaba, ¿no? Durante la conquista, pero nunca, ni siquiera una vez, se habla de las apariciones de Juan Diego. De esto se habló 100 años después, se empezó a hablar tiempo después. Mira, Fray Juan de Zumárraga, el que reportaba la destrucción de ídolos y de templos, era el representante del Papa de ese entonces en México. Nunca habló en sus escritos ni escribió nada de un tal Juan Diego, de donde viene la leyenda. Y ya después, según la tradición, el 9 de diciembre de 1531, con una alteración de fechas, dicen que se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, pero es hasta 1648, es prácticamente 100 años después, cuando se habla por primera vez de las apariciones a Juan Diego, es decir, 117 años después. Entonces, los españoles hicieron pues digamos, un sincretismo, ¿no? Editan un libro titulado Imagen de la Virgen María y el autor fue un párroco, un sacerdote católico, se llamaba Miguel Sánchez, ¿no? Ya para 1630, aquí en Mesoamérica, había dos vírgenes muy famosas en México, que empezaron a generar grandes ganancias, ¿verdad? Una era la de San Juan de los Lagos y otra la de los Remedios. Ambas estaban en Jalisco, entonces empezaron ellos a hacer distribuciones y dijeron, no, la de los Remedios la vamos a poner arriba de la pirámide de Cholula y la de San Juan de los Lagos se queda acá en Jalisco y en la Ciudad de México vamos a meter a Guadalupe. Y generaron
eh, mito, ¿no? Yo no sé si hay alguien aquí católico que le estemos hoy dando una hito de la historia. No tratamos de herir susceptibilidades, sino solamente decir lo que varios investigadores serios han encontrado. Para empezar, fue en diciembre. En diciembre, pues era el milagro. ¿Cómo hubo rosas en diciembre? El ayate de Juan Diego, la tilma, pues medía más de 2 metros, lo cual es irrisorio porque Juan Diego ha de haber sido un indígena, pues de un promedio de 1,65, que era el estándar de estatura, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? La descripción de que este hombre le habló la Virgen ahí en el camino. Él iba de Tlatelolco al Tepeyac. Iba a pedir la ayuda de los curas porque su tío estaba enfermo, ¿no? Y en el camino se le apareció la Virgen y le dijo, pues no soy yo tu madre. Y ahí aparece otro evangelio donde empiezan a redactar. Ese otro evangelio se llama Nicalmopowa. Es el evangelio de la Virgen de Guadalupe, donde viene náhuatl, ¿no? Y el Nicalmopowa, pues es otro evangelio. eh, y dice las escrituras, el apóstol Pablo, que si aún un ángel del cielo nosotros les anunciara otro evangelio, sea llamado anatema. Anatema significa maldito, maldito. O sea, no hay otro evangelio más que el de Jesucristo. El evangelio del Hijo de Dios significa las buenas noticias de salvación, de perdón de pecados, que Dios nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo, que vino en carne, el Verbo se hizo carne, y ese es el verdadero evangelio. Murió y su obra fue eh, para que nosotros judicialmente fuéramos perdonados de nuestros pecados. Él llevó, eh, digamos, la condena de sufrir el pecado del hombre. Y bueno, pues vean ustedes que de repente aparece otro evangelio, el Nicalmo Powa. Vamos a leer el texto. En los años 1616, 39, 41 y 42, en la Ciudad de México hubo grandes sequías, como la que está viendo ahora en el 2024, y los indígenas estaban regresando a Tlaloc para solicitar lluvias, ¿no? Entonces, la supuesta aparición de Juan Diego en Tlatelolco viene a, a pedir más el milagro, ¿no? De la lluvia también. Juan Diego iba a llamar a un sacerdote para que confesara a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave. Lo curioso del caso es que en esa época no se le administraban ninguno de los sacramentos a los indígenas. O sea que los curas españoles los catequizaban, pero no les administraban sacramentos. Eso solo era para los ciudadanos españoles, porque allá en Europa, en el Vaticano, todavía los indígenas americanos se les consideraba seres sin alma. Es decir, decían, no, 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 ¿cómo van a administrar los sacramentos a personas que son como animales? O sea, eh, que son como un perro, como, ¿no? Y fue hasta 1572 cuando ya dan la orden del Vaticano y dicen, sí, sí, ya, administrenles los sacramentos, ¿no? Hay algunos datos que si investigaron en Tlatelolco no había ni iglesia ni sacerdote. Fue en el 572 cuando hubo la primera parroquia. Entonces, hay datos muy anómalos que se han investigado. Y lo curioso de esto es que el que
hizo todas esas investigaciones a fondo, se metió en investigaciones documentales, bueno, pues ya se había perdido mucho del testimonio, ¿cómo se llama? Cuando se habla y se va pasando de generación en generación. Pero fue en el año de 1883 cuando un arzobispo que se apellidaba Labastida le encarga a un hombre, a un historiador, a un verdadero científico historiador, que por cierto era católico, pero este historiador científico se llamaba Joaquín García Iscabalceta. Hay un libro de él, de Joaquín García Iscabalceta, donde le mandan investigar a fondo el asunto de las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Le dicen a Iscabalceta, mira, haz una averiguación, le llevó años y dice el libro, un estudio científico por el máximo erudito en la historia colonial mexicana. Fíjate, era el máximo erudito en la historia colonial mexicana y Iscabalceta dice, no hubo tales apariciones de Juan Diego. Lo más curioso es que recientemente, en el siglo XX, el abad Guillermo Schulenburg, cuando van a canonizar a Juan Diego por orden de Juan Pablo, eh, el Schulenburg era el abad de la Basílica de Guadalupe. Él dice, no es cierto, Juan Diego no existió, fue algo que venía a reforzar el evangelismo, entre comillas, de los mexicanos, la fe de los mexicanos, ¿no? Ahora, si usted ve las antiguas imágenes de Guadalupe, eh, la Virgen tenía corona, pero muchas imágenes en retablos, ¿verdad? Muestran que tenía corona a principios del siglo XVI, XVII. Te traducieron las Murix. A ver, un momento, si quieren apagar su micrófono, por favor. Estamos grabando. Gracias. Repito nuevamente el mito de la Virgen de Guadalupe. En el siglo XVI, XVII, la imagen tenía una corona. Y de repente, en una de las restauraciones, que tuvo restauraciones, según ya investigaron en el siglo XIX y XX, que le metieron mano a la pintura milagrosa, y vuelvo a repetir, es posible que el Dios eterno que dio el mandamiento en los 10 mandamientos, no te harás imagen de ninguna cosa ni semejanza que esté en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, ¿no? ¿Tú crees que ese Dios que dice no te harás imagen va a permitir él un milagro supuesto de que aparezca una imagen en una tilma? Y pues no, o sea, vean ustedes, después de la investigación de el historiador Joaquín García Iscabalceta, dice, de todo corazón quisiera que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Vean, eh, empieza a haber ya ataques contra el mito guadalupano. Hay un fraile, Francisco de Bustamante, en 1853, 56, perdón, dijo
que si se trataba de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obligaba a adorar a la Virgen de Guadalupe, ahí en el cerro de Tepeyac, donde estaba Tonantzin? Y cuestionó mucho a dónde iban a parar las limosnas que empezaron a volverse una fortuna, tanto de limosnas de eh, oriundos mexicanos como de hispanos y de mestizos, y ya había una conversión de los indios, un mestizaje, vean ustedes, y entonces se empezó a cuestionar a dónde iba a dar. Ahora, ¿quién pintó la imagen? Ese es el asunto, ¿no? Bueno, ahí les va. Fue un hombre que pintó el famoso ayate de Yute de donde apareció la imagen. Pues no fue un milagro como le han hecho creer a millones de incautos mexicanos. Qué pena decirlo, pero así ha sido. Fue un hombre que se llamó Juan Marcos Zipac de Aquino. Él era un indígena náhuatl convertido y él llegó a ser uno de los principales pintores de la Nueva España en los primeros años de la conquista de México. Es alguien a quien le enseñaron el arte de pintar. Creo que les decían tlalole, algo así, a los que pintaban, les empezaron a dar artes y oficios, ¿verdad? Y esa imagen que están ustedes viendo está aquí en Cholula, en uno de los retablos de Cholula, y ahí sí aparece eh, las iniciales de Marcos Zipac, pero eh, en 1556, un fraile en uno de sus sermones, el fraile Francisco de Bustamante, se refirió a la milagrosa imagen de la Virgen pintada por Marcos, el indio, pues era Marcos Zipac de Aquino, ¿no? Entonces, vean ustedes, en ese entonces se redactaban los sermones y aparece Marcos el indio. Marcos aparece en registros históricos como Marcos Zipac, Marcos Aquino o Marcos Griego, ¿verdad? Lo menciona Bernal Díaz del Castillo en la historia de la Nueva España, pintando otras cosas, ¿no? Entonces, hay diferentes murales en los conventos franciscanos de Puebla. Aquí en el convento franciscano hay una pintura de él. Y la tilma donde se plasmó la imagen de la Virgen ese 12 de diciembre, según la leyenda, fue la prueba convincente, ¿verdad?, que convenció a Zumárraga, que se apareció el indio Juan Diego, pero Zumárraga nunca informó a España de las apariciones, ¿no? Entonces, la ciencia, la historia han demostrado que esa figura no apareció en forma sobrenatural. No es sobrenatural, es algo pintado, urdido ahí en el cerro de Tepeyac, donde está la Tonantzin Coatlicue, solamente pusieron, ¿sí? Y vean, ahí está la primera edición del otro evangelio que se llama Nican Mopowa. Pues yo no sé el náhuatl, pero ahí aparecen algunas frases que supuestamente dijo la Virgen, ¿no? Y vean ustedes, pues ahí aparece la tilma con la corona, ¿no? Qué curioso, ¿no? Hay varios efectos de restauración. Allá en 1931 la bajaron para hacerle restauración porque ya se estaba pudriendo por la humedad. Entonces, un restaurador, José Sol Rodríguez, fue conmocionado por este señor Guillermo Schulenburg, que era el abad de la basílica, y ese restaurador analizó la pintura en 1982
y dijo que fue hecho con una técnica como temple, que no fue un ayate, el ayate era una tilma de fibra de maguey, dices, no, fue un manto de lino y de cáñamo con pigmentos a base de cochinilla, hollín, sulfato de calcio, muy comunes en ese siglo XVI. El tamaño del manto era de 1,70 de alto por 1 metro de ancho. Y entonces, si esto fuera un ayate, pues Juan Diego era un hombre de más de 2 metros de estatura, ¿no? Prácticamente inexistente en las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, el engaño de la Virgen de Guadalupe, vean ustedes los retablos donde aparece con la corona, ¿no? En el Nicowa, en el Nican Mopowa, se describe la corona, que tenía una corona, y entonces los demás pintores, como Cabrera, la pintaban con corona. En el Porfiriato, precisamente, la imagen ya estaba llena de hongos, de humedad, se tenía que hacer una ceremonia, ¿verdad? Y la imagen fue cambiada. La actual imagen no tiene corona. La imagen fue cambiada por una idéntica nueva, pero sin corona. Entonces, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, según la historia, dijo, oigan, ¿dónde quedó la corona? Entonces, pues sacaron el mito de que ascendió al cielo y la dejó en el cielo y ahí está, ¿no? Con corona y sin corona. Allá en 1900, incluso, este, dicen que eso le enojó mucho al Porfirio Díaz y dijo, pues ya déjenla así, ya, ¿no? Para que no haya problemas, ¿no? Entonces, pues ahí vean ustedes, Toribio de Benavente no se dio cuenta de la aparición. Toribio fue un importante cronista, ¿no? Eh, hay muchas cosas. Es más, ahí va otro dato. Hubo un hombre que se llamó Fray Servando Teresa de Mier, los que son de la Ciudad de México, todos han pasado por la avenida Fray Servando Teresa de Mier, ¿a poco no? Bueno, él fue un luchador de la causa independentista de México. Él está entre los héroes de la patria que buscaban la independencia de México y es alguien que daba discursos o sermones y ¿qué creen? Por andar predicando que la Virgen de Guadalupe no era más que un mito español, ¿no? Le dieron 10 años de cárcel. A Fray Servando Teresa de Mier lo mandaron 10 años de cárcel en España, le quitaron todo el derecho que tenía, que él era licenciado en Derecho, de cátedra, púlpito, confesionario, le quitaron todos sus bienes, su casa, sus terrenos, su biblioteca la quemaron. Entonces, todo por decir la verdad. Ya en la visión, Fray Servando escribió 200 páginas que dice es falso todo eso, ¿no? Entonces, hasta 1981 la UNAM las editó de nuevo, ¿no? Entonces vean otra vez el asunto otra vez hubo otro hombre, Bartolache, que formó una comisión de 3 profesores para que testificaran con seriedad y cuidado con esta imagen que ya tenía varias retocadas y pues de repente a alguien se le ocurre, porque ya decían los restauradores, antes de mí ya ha habido otras restauraciones. Ahí está, vean ustedes, un rayón de putrefacción de la imagen, ¿no? Y cada vez pues la restauraban más, pero a alguien se le ocurrió decir, no, 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 hay que decir que en los ojos de la Virgen, y dijeron que era investigadores de la NASA, ¿no? Ahí en los ojos de la Virgen está el reflejo del milagro cuando Juan Diego hace la tilma y están los personajes en la... Y la NASA no se dedica a andar sacando eso, esto fue todo
todo totalmente pagado, ¿no? El Universal de 1895 hacen todas esas declaraciones otra vez de dónde está la corona. Vean ustedes cómo desapareció. A este Eduardo Sánchez también denunció el fraude guadalupano. eh, y bueno, pues Porfirio Díaz le dijo, sí, ¿usted no cree en las apariciones? Le dijo el fraile, pues no. Dijo, ¿y usted no cree en las desapariciones? O sea, desaparecían a los que no estaban de acuerdo con el mito guadalupano, ¿no? Entonces ahí están noticias de los retoques que se dieron en 1926, en el 31. Eh, es un culto muy, no quiero satanizarlo, pero pues la media luna y el angelito de abajo dicen, pues son los cuernotes. Ahí está, vean ustedes lo que quisieron sacar, ¿no? Que aparecía la imagen de Juan Diego en las pupilas. ¿De dónde lo sacaron? De una gran imaginación, también de la estatua de Juan Diego por el Ayate. Entonces, si Juan Diego hubiera medido 2,50 m, ¿no? La ganaba. Y el día que este señor Guillermo Schulbenburg, que fue abad por 40 años, y que les dijo que él se oponía a la canonización de Juan Diego, porque Juan Pablo II lo hizo santo, dijo, es un santo mexicano, y ya le pueden rezar porque va a ser milagro. ¿Sí? Y entonces Schulenburg dijo, no, no es cierto, o sea, ¿qué creen que le hicieron a Schulenburg? Lo mandaron al retiro y le quitaron el trabajo que tenía, y pues entonces, con todas estas pruebas, ¿verdad? Hay un libro también muy documentado de bueno, pues un caricaturista, se llama Ríos. Quizá usted diga que no es serio, pero está documentado en la revista Proceso también. Vean ustedes, se sigue habiendo millones de gentes que llegan en peregrinaciones de Puebla, Tantolongo, pues por ejemplo, vienen de Oakland, ¿no? El pueblo de México, La Venera sigue el gran engaño. Son millones de personas que entran con millones también. Y bueno, pues está usted en un curso de guerra espiritual, déjeme darle una anécdota. Estábamos, ahí están las fotos, está Oscar Venegas, están algunos siervos de Cristo, estoy ahí con este viejito, Eligio, de Oaxaca, y estábamos, y le dije, oye, a ver, tú que estás en el curso de guerra espiritual, estoy hablando de hace 5 años, estábamos en ese congreso cristiano. Le dije, oye, tú y yo estamos en el curso de guerra espiritual. ¿Te avientas a hacer algo de guerra de guerrillas? Porque la iglesia donde fue el congreso estaba, pues, ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos de la Basílica de Guadalupe. Y dice, sí. Le digo, pues vamos a hacer guerra, ¿sale? Tráete tu Biblia. Tú vas a leer el Salmo 115 y vamos a orar. ¿Y qué creen? Y que nos vamos, agarramos un taxi y que nos vamos ahí, mira, vean, ahí estamos en la mera, eh, Entrada. en la Catedral de Guadalupe, reprendiendo al ídolo, ¿verdad? Y ya que sentimos que se nos venían encima, hay unos vigilantes ahí, vestidos de civil. Nos dijeron, ¿qué están haciendo? Pues vean, ahí está el hermano con su Biblia bajo el brazo. Y ya, pues, pues ya nos retiramos, ¿no? Pero ya reprendimos, esto es guerra espiritual. Y creo que tenemos que orar por el pueblo católico, ¿verdad?
Hemos hecho junto con hermanos de España, la guerra espiritual. Ahí está el pastor Rafa, está el pastor, están varios hermanos, ¿no? Y ahí está donde hicimos la quema, ¿no? Eh, para romper el maleficio que hay sobre México, ¿no? Bueno, esta noche terminamos, casi terminamos, tenemos unos minutos para ver el siguiente tema. Damos unos minutos, terminamos